Hoy vamos a continuar hablando sobre los principios del diseño gráfico. Entonces vamos a hablar sobre elementos y principios. Primero vamos a hablar de los elementos del arte. Entonces en los elementos tenemos línea, espacio, color, shapes y forms, y textura y valor. Tenemos shapes y forms, lo tengo en inglés porque en realidad en español significan lo mismo. Entonces en shapes, cuando hablamos de shapes estamos hablando sobre elementos que son planos. Por ejemplo, un cuadro, un triángulo, un círculo. Y en este caso entonces únicamente tienen altura y ancho. Cuando estamos hablando de forms, estamos hablando de elementos o formas en 3D. Entonces estos tienen altura, ancho y profundidad. Entonces en este caso estamos hablando sobre cubos, esferas, estamos hablando sobre cilindros, entonces, o conos. Entonces básicamente son esos. Y luego vamos a hablar de algunos de los principios del diseño que tenemos, por ejemplo, balance, contraste, movimiento, ritmo, repetición, énfasis, unidad, armonía, variedad y proporción. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de balance, cada elemento dentro de una composición tiene un peso visual. Entonces, por ejemplo, este texto de acá tiene más peso visual, digamos, que por ejemplo este pedacito de acá. Entonces es más, digamos que es como más pesado en la composición. Entonces tenemos que saber cómo balancear para que, digamos, por ejemplo, si tenemos elementos con más peso en este lado, pues podamos compensarlos con elementos que también juntos representen un peso visual similar al que tenemos a la izquierda con el de la derecha. Entonces pues básicamente de eso se trata el balance. También nosotros yo por ejemplo cuando estoy realizando una composición la hago normalmente más pequeña y como decía en un video anterior, entrecierro los ojos y de esa forma me doy cuenta si están bien distribuidos los elementos y si están bien balanceados. Vamos a hablar sobre algo que se llama principios de Gestalt y acá está, estos son digamos estudios al cerebro humano que se convirtieron en principios y que nos van a servir para que pues digamos nuestros diseños hagan sentido en la percepción visual humana. Entonces vamos a hablar de algunos de ellos. Entonces el primero que tenemos es proximidad. Dice que los objetos que están muy juntos son vistos como grupo. Entonces vemos que por ejemplo acá nuestro cerebro va a agrupar esto, va a agrupar esto, va a agrupar esto. Incluso este texto que tenemos acá también lo estaría agrupando porque están, pues que cumplen con este principio de proximidad. Luego tenemos la parte de similaridad. Dice que los objetos que son similares son agrupados sin importar su proximidad. Entonces, por ejemplo, aquí estaríamos agrupando estos puntos que son blancos, estos que son rojos y los azules. Y si por ejemplo tuviéramos formas diferentes, tuviéramos por ejemplo separados cuadros y luego separados triángulos, entonces también los separaría. Luego tenemos la parte de simetría u orden. Entonces dice, crea consistencia, estabilidad y orden. Entonces nosotros podemos agrupar nuestros elementos en nuestra composición de una forma simétrica o de una forma asimétrica. O sea, que haya una cantidad par de elementos o una cantidad impar de elementos. Luego tenemos la parte de continuación. Entonces dice que los elementos que mueven a la hoja hacia un punto específico, entonces líneas guía o el movimiento, entonces digamos por ejemplo un objeto que se está moviendo hacia un destino, nos mueve pues como la vista hacia ese destino, hacia el que va. O por ejemplo estas líneas guías, que en este caso por ejemplo esta línea de acá nos está moviendo hacia ver pues como principalmente esta parte de acá. Pero hay líneas que por ejemplo nos mueven o mueven el ojo para ver un objeto que está en la distancia. Aquí por ejemplo podemos utilizar también, estamos utilizando por ejemplo flechitas para guiar la mirada hacia esta carita que tenemos acá. Y aquí yo por ejemplo también estoy utilizando, vamos a ver por acá, estoy utilizando esta flecha para mover la vista hacia, digamos por ejemplo en este caso un CTA o un llamado a la acción. Entonces estos son diferentes propuestas que yo tengo acá que realice en Canva. Entonces vemos que aquí por ejemplo estoy utilizando muchas veces esta flechita para guiar la mirada. Listo. Aquí yo por ejemplo también para realizar estas propuestas o estas composiciones, yo también creé una plantilla con diferentes ubicaciones de los elementos. Entonces vemos que por ejemplo tenemos diferentes y que realmente en estas composiciones estoy utilizando algunas de ellas. Entonces o las voy combinando, por ejemplo. Digamos por ejemplo acá estoy utilizando más o menos esta que tiene esto, pero pues puse el botón como hacia este lado de acá y le puse este elemento en esa parte de acá como por balancear un poquito la composición.
Y vemos que aquí estoy utilizando también estas flechitas que están, pues la idea es que guíen la mirada hacia este punto de acá. Vamos a venir acá y hay uno que se llama cierre. Entonces dice finalizar una forma incompleta usando contexto o pistas. El cerebro completará automáticamente las formas si se le da suficiente contexto. Esta imagen la saqué de Pinterest. Entonces sería esta de acá. Vemos este ejemplo. Vemos por ejemplo este avión que también nuestro cerebro lo autocompleta. O esto que no me acuerdo, creo que es un venado o una jirafa o una piña, etcétera. Entonces vamos a continuar. Destino común. Si los objetos se mueven hacia un mismo destino, estos son agrupados por el cerebro. Entonces estas flechas de acá que se mueven hacia este lado las agrupamos y estas también. Tenemos entonces también la región común, cuando los elementos son confinados en un área. En este caso con esta línea estoy confinando estos elementos, entonces también el cerebro los agrupa. Luego tenemos la parte de espacio negativo, entonces dice que crea énfasis y elegancia, y cuando utilicemos texto deben ser párrafos muy cortos, dado que el ser humano promedio no le gusta leer mucho en pantallas, y nos sirven para eliminar distracciones o limpiar. El espacio negativo en este caso, aquí veíamos que yo estoy utilizando mucho el espacio negativo. El espacio negativo es el espacio que no está siendo ocupado por ningún elemento de la composición. Cuando hablamos de elementos de la composición estamos hablando por ejemplo de texto, o en este caso esta foto, o en este caso estos gráficos. Entonces todo este espacio en este caso en blanco es el espacio negativo. Entonces ese espacio negativo me ayuda a darle énfasis a los elementos que sí están delante. Entonces básicamente eso, y pues crea también una sensación de minimalismo, de elegancia, y listo, básicamente eso. Y lo otro es que por ejemplo si nosotros tenemos texto, es importante que no utilicemos pues párrafos de texto muy grandes en las composiciones, incluso en los sitios web tampoco. Hay una parte importante, es que por ejemplo si nosotros tenemos un sitio web o una landing page, no queremos utilizar mucho texto que digamos, y tampoco digamos principalmente si el fondo está en color claro o en color blanco, porque pues es bastante molesto para los ojos. Nosotros cuando tenemos por ejemplo una landing page que queremos que la persona realice una compra rápido, pues que vaya y compre inmediatamente, pues que no se quede mucho ahí, pues lo que queremos es utilizar fondos que sean blancos o claros. Eso es una estrategia. Entonces, por ejemplo, vemos muchas veces que cuando tenemos formularios para llenar pues como nuestros datos de la tarjeta de crédito y realizar la compra, normalmente van con fondos claros porque queremos que la persona actúe inmediatamente. O cuando tenemos una landing page, pues mucha landing page es buena estrategia que sean de fondo oscuro, pero a veces queremos, digamos, que la persona esté muy poco tiempo ahí, que de una vez vaya y realice la compra. Entonces, o digamos, por ejemplo, a veces tenemos la landing page e inmediatamente ahí tenemos el formulario para realizar la compra, pues para poner nuestros datos de tarjeta de crédito. Entonces también utilizamos fondos claros. Por eso, digamos, por ejemplo, YouTube tiene un fondo oscuro porque lo que quiere YouTube es que las personas permanezcan más tiempo ahí. Lo mismo, por ejemplo, Netflix. Entonces, listo. Aquí tenemos la parte de temática, entonces tenemos la parte de tono y emociones. También habíamos hablado un poco sobre este tema aquí en tono. Entonces digamos si queremos por ejemplo utilizar un tono más masculino, femenino, infantil, clásico, saludable, deportivo, moderno, colorido, retro, vintage, minimalista. Y luego entonces las emociones que queremos generar. Queremos que sea inspirador, divertido, reflejar libertad, que sea serio, confiable, poderoso, emotivo. Entonces son cosas que debemos de tener en cuenta en nuestras composiciones. En este caso yo quería que fuera pues como muy minimalista y a la vez pues que fuera más o menos como divertido. Entonces básicamente me guié por eso. Luego tenemos la parte de alineación y repetición. Entonces alineación a los extremos o centrada. Aquí por ejemplo estamos viendo que yo alineé en esta parte todo el texto al centro, pero acá vemos que yo lo alineé a la derecha. Entonces vemos este que está grande y este lo alineé a la derecha o al extremo. Entonces podemos utilizar diferentes tipos de alineaciones para generar pues contraste y pues también que haya balance. Listo, dice que validar a ojo la alineación. En ocasiones el software no hace un buen trabajo. Entonces en ocasiones, por ejemplo, digamos voy a alinear este texto con este cuadro. Entonces lo quiero alinear al centro. A veces cuando lo hacemos con el software, escogiendo pues la herramienta alinear al centro, a veces no lo hace bien. Entonces pues es importante que nosotros validemos que sí quedó bien centrado. Nuevamente yo lo pongo más pequeño también. Y de esa forma entrecierro los ojos y me doy cuenta si está balanceado, si los elementos sí están bien distribuidos, etcétera. Luego
tenemos la parte de repetición. Dice repetir secciones, fuentes, estilos, líneas, formas y colores. Romper los patrones de repetición de vez en cuando y utilizar el espacio negativo para agrupar las repeticiones. Entonces, por ejemplo, acá, digamos, tengo el espacio negativo y estoy agrupando acá diferentes secciones. Tengo como esta sección de acá, esta sección de acá y esta sección como con estos 3 elementos que tengo acá. Listo. Contraste, entonces vamos a hablar sobre el contraste. El contraste es el rey. Entonces dice que hay formas de generar contraste, como por ejemplo con el tamaño, el color, la forma, la posición, el enfoque, el espacio negativo o énfasis, rompiendo la repetición. Entonces dice tener en cuenta que cuando vamos a generar contraste con el tamaño, los tamaños deben ser bien pensados, cosa que puedan leerse en una distancia normal, porque de hacerlos muy pequeños no serían legibles, sobre todo hablando del texto. Entonces vamos a ver diferentes ejemplos. Entonces vamos a venir por acá. Y aquí vemos que por ejemplo estoy generando contraste. Aquí todas estas bolitas están en amarillo y esta específicamente está en rojo. Esto fue pensado teniendo en cuenta los principios, por eso es que es importante conocerlos. Esto, digamos, no fue así pues como improvisado, se sabía ese principio. Aquí por ejemplo también tenemos todos estos elementos están desenfocados, pero este está enfocado. Entonces por eso nuestra vista, nuestro cerebro, lo primero que va a ir y ver en esa composición es este de acá. Luego tenemos estas botellas que también están todas de un mismo color, pero esta blanca rompe la repetición. Aquí también esta silla amarilla rompería la repetición, entonces pues nuestro ojo de una se iría hacia allá. Y lo otro es que, por ejemplo, yo creo que en videos anteriores hablaba sobre el tema de que debemos de elegir o limitar pues como la cantidad de cosas. Por ejemplo, la cantidad de tipos de fuentes que vamos a utilizar y por ejemplo en este caso la cantidad de tamaños. Entonces por ejemplo aquí yo tengo 1, 2, 3 tamaños diferentes. Aquí por ejemplo si tengo más, en esta última tengo 1, 2, 3, 4. Entonces la idea es que por ejemplo máximo sean 5 y en realidad lo mejor es que esté entre 1 y 3. Entonces estamos hablando de cantidad de tamaños, de cantidad de fuentes, de cantidad de elementos en los cuales queremos que la persona vaya guiando su mirada. Entonces por eso es importante y por eso dice, si utilizáramos por ejemplo digamos 10 tamaños diferentes de texto, generaríamos muchísimo caos en esa parte de jerarquía. Dice que a la hora de crear contraste debemos saber hacerlo, porque de lo contrario mucho contraste va a generar caos y al final todos los elementos de nuestro diseño pierden relevancia o enfoque. Recuerda que me ayudarías un montón si te suscribes, comentas o compartes. Nos vemos en próximos videos.